Así como mencionan que Tabasco es el epicentro político por el paisanaje, la Ciudad de México tendría que ser la joya de la corona de esta elección, porque sin duda puede marcar un referente en el caso de que la izquierda de Andrés Manuel López Obrador la pierda este 2 de junio. Y si no, también marcará un referente si la continuidad así lo decide también este día de la elección del 2 de junio. En esta importante misión, quisimos invitar a grandes personalidades y nos comunicamos a través de la consultoría y de nuestro amigo Helios Ruiz Esparza, consultamos a las campañas de las y los candidatos que ya mencionamos. Y en este sentido, es importante mencionar que hoy nos acompañan grandes personajes de esta situación, de esta campaña en la Ciudad de México. Hoy vamos a tener en el estudio virtual de Acceso B a Miguel Peñaflor del PAN, representante de Santiago Taboada. Él es experto en desarrollo de planes de comunicación política, así como en la resolución de problemas y control de calidad en la operación de las estrategias de comunicación. Ha colaborado en campañas electorales, así como en partido por varios años. Cuenta con una maestría en comunicación institucional. Dentro del Partido Acción Nacional, ha participado activamente como secretario de Acción Juvenil del partido y, por supuesto, ahí en la Ciudad de México. También ha colaborado con diversas asociaciones civiles que impulsan y fortalecen los derechos humanos, así como la protección de las comunidades LGBTQ+. Por supuesto, en el lado de Clara Brugada, del partido Morena, nos va a visitar Rashid Pérez de la Peña. Él es licenciado de Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, ex colaborador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas por la UNAM y también militante fundador de Morena, articulista y analista político. Por su lado, Movimiento Ciudadano estará representada a través de Fernanda Robles, quien estará hablando de Salomón Chertorivsky. Ella cuenta con una especialización en gobierno de instituciones y organismos internacionales. Ha trabajado en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y actualmente es parte de la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México como una de las 7 integrantes de la Comisión Operativa Estatal y además es candidata ahora como diputada local en el Distrito 13 de cabecera Miguel Hidalgo, por el mismo partido específicamente. Y por supuesto, la voz de Helios Ruiz Esparza, consultor y columnista, quien ustedes ya conocen muy bien, es colaborador de Acceso B, especialista en cultura organizacional, autor de muchos libros, entre ellos Organización 101 y coautor de muchos otros más. Por supuesto, esta tarde y este gran programa no podía hacerse sin la compañía de todos. Y por eso le doy la bienvenida en el orden que fueron mencionados a nuestro querido amigo Mike Peñaflor, Miguel Peñaflor. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Acceso B. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Sí me escuchó bien? Sí, perfectamente. Gracias por estar aquí y vamos a seguir continuando para presentar a los demás. ¿Te parece? Claro que sí, aquí andamos. Y también agradezco la presencia de Rashid de la Peña. ¿Cómo estás, Rashid? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Mike? Qué gusto verles. ¿Sí me pueden escuchar? Estoy aquí perfectamente. Probando. Sí, muy bien, muy gusto. bien. Muchas gracias. También le doy la bienvenida en el orden de la mención de la presentación a Fernanda Robles, quien nos visita de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida a Acceso B. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto y un gusto saludarles a todos, a quienes nos están viendo y a mis compañeros con los que vamos a debatir hoy. Excelente. Gracias, Fernanda, por haber acudido a este llamado. Y también, por supuesto, a nuestro colaborador y amigo Helios Ruiz Esparza. Bienvenido a Acceso B, Helios. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que están aquí acompañándonos el día de hoy. Interesante lo que se vivió en la Ciudad de México. Por supuesto, ustedes son parte de toda esta, de alguna manera, esta agenda política y me gustaría que iniciáramos con el diagnóstico. ¿Qué vimos en el debate de la Ciudad de México desde la perspectiva de ustedes? Y les pediría que, por supuesto, fueran muy breves para poder ir avanzando en los temas que sin duda, el agua, la transparencia y toda la cuestión que se manejó ayer en el debate de la Ciudad de México, el debate chilango, es de gran prioridad. Empezaremos contigo, Mike Peñaflor. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que pues, la sociedad civil, la ciudadanía, las redes sociales han sido los jueces de este debate. Y la realidad es que Santiago Taboada sale consolidado como el candidato más fuerte en esta contienda, eso sin lugar a dudas, quien presenta sí propuestas en el ámbito, y ya las estaremos platicando a lo largo de este debate, en el ámbito de la escasez, de la crisis de agua que se está viviendo en la ciudad, pero también para enfrentar la situación de corrupción que se está viviendo, se destapa una cloaca tremenda
que tiene la candidata de Morena, Clara Brugada, con las utopías en Iztapalapa, y por lo tanto el gran juez, que es la ciudadanía, que son los votantes, que al final del día serán los electores del próximo 2 de junio, dejaron muy claro a lo largo de las últimas horas quién ha sido el que con propuestas contundentemente y pues que se ha perfilado definitivamente en el primer lugar de esta contienda, pues es el propio Santiago Taboada. Entonces, la verdad estamos muy contentos por los resultados de este segundo debate y esto no significa que nos vamos a confiar, porque en el tercer debate y en la elección del 2 de junio seguiremos trabajando para lograr esta victoria. Interesante, Mike. Muchas gracias por el primer comentario. Rashid Pérez de Morena, ¿cómo viste tú el debate? ¿Cuál es tu diagnóstico en este segundo debate chilango? Yo vi un debate muy interesante. Me parece que los posicionamientos fueron claros y se pudo perfilar pues cuáles son los proyectos que representan cada quien. Por un lado, el proyecto de Santiago Taboada y todo lo que representa la Benito Juárez y el cártel inmobiliario que se hizo hincapié y que es importante que la gente que vio el debate y que nos ve ahorita y que nos ve en otros espacios tengan siempre bien presente lo que representa el cártel inmobiliario y el daño que le ha ocasionado a la Ciudad de México. Y por otro lado, el proyecto de continuidad, que representa Clara Brugada, que queremos que lleguen las utopías a toda la Ciudad de México. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y se tocó más interesante, el tema del agua, que yo creo que a todos nos importa. En Nuevo León se vivió el tema de la crisis del agua, en Coahuila, o sea, no es un tema solamente de la ciudad, es un tema o un problema por el que estamos atravesando prácticamente en todo el país, por no decir que es un problema mundial, pero a final de cuentas Morena ha demostrado que sabe cómo hacer frente a este tipo de crisis, a este tipo de problemas, que no son solamente temas partidarios, también son consecuencia de un proceso neoliberal que privatizó no solamente los derechos, sino también el acceso a estos, ¿no? Y entre ellos, pues el tema del agua se vio considerablemente afectado. Y por otro lado, pues el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, que pues bueno, me pareció muy absurdo escuchar al candidato del PAN, del PRI, del PRD hablar sobre corrupción, cuando pues él tiene una losa muy pesada llamada cártel inmobiliario. Es como escuchar a García Luna sobre combate al narcotráfico. Pero pues bueno, vamos a esperar un tercer debate. Creo que la compañera Clara y futura jefa de gobierno fue muy contundente en la narrativa, en las propuestas, y pues también estamos muy satisfechos, muy a gusto con el resultado. Interesante, Rachel, gracias por esta primera impresión. Por supuesto, Fernanda Robles, de Movimiento Ciudadano, adelante, por favor, en tu intervención y diagnóstico de este segundo debate chilango, ahí con Salomón Chertoriski, que es a quien tú representas esta tarde. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo seré breve porque creo que lo que vimos ayer habla por sí solo. Salomón fue el único capaz de dar 1 hora y media de propuestas, mientras los otros dos nada más se agarraban a ver quién era el más corrupto. Y creo que eso habla precisamente de las opciones que tenemos en la boleta y que sí hay una opción viable, con propuestas serias para gobernar esta ciudad, con propuestas que explicó cómo las va a hacer, cómo las va a financiar, y no nada más fue a unirse a este juego de ver quién lo ha hecho peor y quién tiene menos por ofrecer para esta ciudad. Entonces creo que es muy claro, fue muy contundente y pues así lo demuestra hoy en las noticias, incluso el propio Reforma, que no se ha cansado de criticar y de sacar notas en contra de Movimiento Ciudadano y lo que hemos hecho, pues incluso hoy ese medio posicionó a Salomón como ganador del debate. Así que bueno, ahí están las pruebas y eso habla por sí solo. Referente a eso, Fernanda, por supuesto, vamos a platicar. Gracias por esta primera intervención, el diagnóstico, porque algo que nos ha quedado claro y que vamos a seguir platicando es el tema de este reflejo de las mediciones, de las encuestas, por supuesto, de estas encuestas que salieron a partir de haber terminado ayer el debate chilango, el segundo de esta elección que va rumbo a la jefatura de gobierno. Helios Ruiz Esparza, tú eres parte de este programa de Acceso B como colaborador desde tu óptica de consultor y por supuesto experto en política. ¿Cuál es tu diagnóstico desde tu trinchera sobre este debate? Bueno, sí, amigo, pues mira, yo creo que vimos un debate interesante el día de ayer. Justamente
yo creo que más interesante que el presidencial, y esto justamente por el tema del formato. Yo creo que es importante este tipo de cuestiones de formatos, que inclusive en una mesa los tres coordinadores de las campañas presidenciales estuvieron de acuerdo en que sería bueno utilizar justamente este formato para para uno de los próximos debates presidenciales. ¿Por qué? Porque existe aquí realmente una posibilidad de que los candidatos contrasten y que realmente puedan debatir algunos de los temas, si bien con poco tiempo. Digo, la mayoría de los candidatos les gustaría más tiempo en las bolsas de tiempo, pero bueno, sería de más de 2 horas los debates, ¿no? Pero para empezar, yo creo que el formato es un formato que fue muy acertado por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Segundo, vimos ya un debate más abierto y más, ahora sí que con más ataques, ¿no? Con más, entre los dos candidatos punteros, entre Clara Brugada y Santiago Taboada, donde empezaron ya las confrontaciones y justamente para ver quién tanto traía las mejores propuestas como quién podía quitarse los señalamientos de los otros candidatos. Sí, hay que decirlo, pues desde el principio sí hubo más ataques que propuestas de estos dos candidatos. Obviamente, al no haber mucha interlocución con el candidato Salomón, se dedicó específicamente a ver el tema justamente de las propuestas. Y también algo fundamental, tanto Santiago Taboada como Clara Brugada, yo creo que le hablaron directamente a su público, ¿no? Obviamente, si hay que ser objetivos, y si vemos, o dependiendo del medio de comunicación que veamos, ¿no? Le van a dar el triunfo a uno o a otro. Yo creo, y desde la otra vez que platicamos, amigo, aquí en tu espacio, justamente yo creo que los debates no es de que se ganen o se pierdan, sino simplemente es quién los utiliza mejor, justamente para poder pues, dar a conocer sus propuestas, dar a conocer lo que tienen que decir. Si lo dicen claro o no lo dicen claro, ¿no? Si solamente informan o solamente o realmente comunican. Yo creo que ese sería el arranque del análisis. Muy bien, Helios, muchas gracias a los tres, por supuesto, a los representantes de los tres candidatos y candidata a la jefatura de gobierno. Por supuesto, gracias a ti también, Helios, como consultor en este primer diagnóstico. Los temas, porque una de las cosas que hemos visto que ha sido general en toda la campaña a nivel nacional es esta situación de confrontación, pero también de acusaciones y la poca omisión de propuestas. Y aquí lo decía al principio, sobre todo fue muy enfática Fernanda al mencionar a Salomón Chertorivsky, que hablaba de que él, en su caso, fue el que mayor propuestas planteó ayer en el debate. Sin embargo, ¿qué podíamos presentar de estos, de alguna manera, de esta proyección de los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno? Empezaría contigo, Mike Peñaflor. Más allá de las acusaciones, las propuestas, muy rápidamente, ¿cuál es la diferenciación hacia las otras propuestas que ayer escuchamos en el debate? Pues mira, a mí me parece que la principal diferencia es quién sí ha dado resultados. Y es que Santiago Taboada, en todos estos rubros que se estuvieron debatiendo el día de ayer, sí los ha dado. Para comenzar, en el tema del agua. Hoy el 40% del agua se pierde en fugas. Este gobierno no puede venir a decirnos a través de una candidatura que ahora sí van a reparar el sistema hidráulico cuando durante 27 años no lo hicieron. Entonces, la realidad es que la ciudadanía está ya muy enojada y muy molesta de que gran parte de esta crisis hídrica también corresponde a la irresponsabilidad del gobierno. Hay que reparar totalmente estas fugas de agua, mejorar el tratamiento de agua y además él da a conocer algo que sí realizó cuando fue durante 6 años, bueno, aproximadamente 6 años, alcalde en Benito Juárez, y es la captación pluvial para poder reutilizar el agua a través de captadores que al año hoy recolectan más de 25 millones de litros de agua y pues que finalmente esos son resultados de un trabajo y de una experiencia que durante 12 años aproximadamente, o cerca de una década, la candidata de Morena no pudo lograr. En cada debate, lo subí ahí a mis redes sociales, en cada debate ella decía que ahora sí iba a resolver la problemática del agua. Nunca pudo hacerlo en Iztapalapa, nunca tomó medidas, al contrario, se dedicó a privatizar el agua
vendiendo el agua a través de pipas a las colonias, a empresas hieleras, a diferentes organismos. Es decir, se presentan en un debate en el cual pues no tienen absolutamente nada que presumir como resultados de su gobierno, y creo que esa es la principal diferencia y que nos distingue en estos dos proyectos de visión que tenemos en la Ciudad de México. En el caso de Clara Brugada, Rachel, ¿cuáles serían esas propuestas? Y si también aprovechar a contrastar lo que ya Mike acaba de mencionar sobre Santiago Taboada. Pues yo creo que la propuesta más importante que tiene Clara es de que se vea el agua como un derecho humano, algo que en el PAN históricamente no se ha visto así, que incluso Santiago Taboada no lo ve así, lo siguen viendo como mercancía susceptible de compra, y en la izquierda, y lo que representa Clara es principalmente ver el acceso al agua como un derecho, ¿no? Sumándole pues todo lo que se ha hecho, sumándole que hay propuestas concisas que van desde la protección de la cuenca, mejorar el sistema hídrico, sí tiene que llevarse a cabo una inversión fuerte, a pesar de que se ha invertido históricamente en el sistema hidráulico, pero aún se sigue debiendo, porque hay fugas, pero también es importante hacer mención que es una responsabilidad o una corresponsabilidad entre el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías. Gran parte de esas fugas que se dan son en la Benito Juárez, en la Álvaro Obregón, en la Miguel Hidalgo, y pues bueno, la situación es de que gane quien gane, respecto a las alcaldías que mencioné, se tienen que hacer a la idea de que van a tener que buscar un mecanismo, un diálogo con Clara Brugada, porque ella va a ser la próxima jefa de gobierno, para poder subsanar estas deficiencias, ¿no? Por otro lado, también se hizo hincapié en el C5 del agua, porque en la actualidad pues sí hay problema de agua, hay problema de fugas, y esta tecnología nos va a ayudar a poder detectar en dónde hay fugas y poder pues eficientar también la distribución del agua. Históricamente se vio el agua como una mercancía en el que pues, prácticamente se le daba este acceso a los sectores mejor posicionados. Lamentablemente, Iztapalapa, durante mucho tiempo, incluso hasta la fecha, sigue siendo objeto de estigmatización. Muchos en su campaña dicen, ¿quieres vivir como Iztapalapa? Como si fuese una manera negativa de vivir, cuando no se dan cuenta que ahí vive cerca de casi 2 millones de habitantes. Santiago Taboada gobernó una alcaldía que no llega ni a los 400,000 habitantes, entonces hay que también hacer una comparativa proporcional de que Clara Brugada prácticamente gobernó 4 veces la Benito Juárez y ha hecho un trabajo espectacular. Las utopías es un ejemplo a nivel nacional, algo que no tiene la Benito Juárez y que queremos que también lleguen las utopías a la Benito Juárez, ¿no? Eso yo creo que son las principales diferencias. Yo creo que el diagnóstico de los 3 candidatos es el mismo. Hay un problema de agua. Esa puede ser que son la parte que sí se coincide, que se tiene que trabajar, se tiene que eficientar la distribución, se tiene que mejorar la infraestructura hidráulica, pero yo me voy con las diferencias que el acceso al agua tiene que ser un derecho y que no se va a ver como una mercancía, y que se le va a garantizar el acceso a todos los ciudadanos o a toda la población de la Ciudad de México. Gracias, Raciel. En ese sentido, ¿les parecería que después de esta primera ronda, si hay alguna alusión en algún caso, pues dejamos un tiempo para esas mismas? En tu caso, Fernanda Robles, iniciaste con el tema de que Salomón fue el candidato que más propuestas dio ayer. En este sentido, ¿cuáles serían estas en una síntesis? Y si tienes algún contraste con las que acaban de mencionar los representantes de los otros 2 candidatos. Sí, claro. Creo que esa es una de las principales diferencias, que nosotros no nos hemos esperado hasta el debate para posicionar el tema de cuáles son las propuestas que tenemos de agua. Salomón lo hizo, fue su primera conferencia de prensa, él continuamente está presentando cuál es su propuesta para esta ciudad, y la primera conferencia que dio fue respecto al tema del agua. Y hay un tema muy, muy claro de cómo hacerlo. Se basa en seis ejes principales. Pero sobre todo, lo importante de esto es que son propuestas a mediano y largo plazo. No son temas para ponerles curitas nada más al problema como la mayoría quiere hacer o como ha hecho.
Ahí se prevén temas, por ejemplo, de recuperar los mantos acuíferos. ¿Cómo se hace esto? Con el mayor programa de reforestación que ha tenido nuestra ciudad en la historia. También se habla de recuperar las tuberías. Nadie quiere hablar de tuberías porque no es un tema sexy para la política, porque al final son obras que no se ven y sabemos que los políticos actuales pues lo que quieren es ir a inaugurar la obra. Entonces, pero hay que hablar sobre el tema de recuperar las tuberías y Salomón lo tiene bien claro y lo ha explicado cómo lo va a hacer. Hay tuberías en esta ciudad que llevan más de 50 años sin cambiarse. Entonces, ahí es donde hay que poner también el enfoque y el presupuesto. Otra de las cosas que hemos dicho ya muy claro es que se va a recuperar los lagos y lagunas cercanas a la ciudad. No podemos hablar de recuperar el tema del agua si no hablamos de recuperar los temas de los lagos cercanos a la ciudad. El otro tema es el presupuesto, por supuesto, hay que voltear a ver el presupuesto. En esta legislatura se redujo en 30% el presupuesto que hay para SACMEX. Hay que recuperar ese 30% y hay que aumentarlo. También otro tema de los que ya tiene muy, muy claro Salomón que hay que hacer es el tema de la captación pluvial. Hay que impulsar que lugares como escuelas tengan captación pluvial, que centros comerciales tengan captación pluvial. Son temas que hay que hablar. Entonces, pues hay que voltear a ver a cómo arreglar el problema para la siguiente generación. No se trata de la siguiente elección, se trata de cómo arreglamos el problema para que los niños de ahorita, los adolescentes de ahorita, los jóvenes no sigan viviendo este problema en 50 años, en 30 años. Gracias, Fernanda, por esta interesante participación sobre las propuestas. Helios, tú acabas de escuchar, viste el debate, por supuesto, donde participó Clara, donde participó Santiago Taboada y Salomón Chertoriski. Ahora estás escuchando a los representantes junto conmigo y el auditorio. ¿Cuál es tu percepción sobre estas propuestas? ¿Las hay? ¿Fueron suficientes? ¿Fueron claras? Y en este sentido, también me atrevo a preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuál sería la coincidencia dentro de todas estas que acabamos de escuchar? Adelante, Helios. Yo creo que, como bien comentaba, inclusive aquí las personas presentes, justamente es todo mundo tiene el mismo análisis, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo justamente con el agua? Que hay un problema, sí hay un problema, pero el tema es el cómo atacarlo, ¿no? El único problema también de repente en este tipo de debates, ¿cuáles los tiempos? No, obviamente nos gustaría también escuchar no solamente el qué quieren hacer, sino el cómo lo van a hacer. Ahí, de los tres, la candidatura que más se acercó o que más mencionaba el cómo realizarlo, pues sí, era Salomón, ¿no? Que explicaba un poco más el cómo realizarlo. Que si bien también del otro lado, ¿no? Tanto de Santiago como de Clara, mencionaban algunos aspectos o algunas cuestiones que ya han hecho dentro de sus demarcaciones cuando fueron alcaldes, pero se iban un poco más al tema de los ataques. Ahí sí hay que tomar en cuenta que las diferencias entre una alcaldía y otra, ¿no? Desde que tomaron cada uno los gobiernos, es diferente la situación y lo que se ha venido haciendo desde antes. Como bien comentaba Fernanda, el problema de las tuberías pues no es algo que le guste mucho al tema de los gobernantes, porque es algo que no se ve, ¿no? El tema de la inversión justamente a las tuberías, a todo el tema inclusive hasta el drenaje y demás, pues son temas que no se ven en las fotos, entonces no se da mucho empuje justamente. Pero es importante que nosotros como ciudadanos ya vimos el qué proponen, pero también hay que escuchar el cómo. Que cada uno de los candidatos, si bien algunos comentaban el cómo se va a realizar, de dónde van a sacar el dinero, es ver exactamente si es viable o no, si puede ser funcional o no. Porque de repente a lo mejor hemos visto, no específicamente en este debate, sino en algunos otros debates aquí en la ciudad, en algunas alcaldías que me ha tocado ver, que de repente se proponen cosas que, bueno, inclusive hay un candidato aquí en la Ciudad de México que es plurinominal, pero dice agua garantizada. Pues con esa propuesta ya debería de lanzarse a otra cosa, ¿no? Si va a garantizar el agua, además aquí con los problemas que existen, pues es complicado hacer ese tipo de propuestas, pero es importante, insisto, en que también a los ciudadanos se les diga el cómo. Si bien no hay mucho tiempo para esto, sí es importante también que las candidaturas puedan exponerlo tanto en sus redes sociales, hoy en día en todos los medios de redes sociales, exponer el cómo realizarlo.
Por ejemplo, algunos casos que comentaron ayer los tres candidatos, ¿no? De qué es lo que ya se ha hecho, publicitarlo más. Creo que eso es fundamental y es algo que no se ha hecho en las candidaturas. Interesante, Elliot. Gracias por este tema. Y yo sí quiero preguntarle a todos ustedes, a quien nos escuche y nos ve también, que es importante que lo puedan, si quieren participar, puedan cuestionarlos a ustedes y a este auditorio que nos está viendo, sobre todo porque en este sentido, los ataques tienen sustento, es decir, eso que señalaba Santiago a Clara, Clara a Santiago, Salomón a Clara y Santiago, tienen un sustento, tiene una razón elevada de ser para que pueda ser el tema más sobresaliente de esta, de alguna manera, de este segundo debate, porque sí hay que decirlo, dentro de la menos de 2 horas del debate, muchos de los momentos fueron de acusaciones, de señalamientos, de cartulinazos, de presentación de proyecciones escritas. En este sentido, Mike, ¿tú crees que los fundamentos, o de alguna manera no fundamentos, las acusaciones de Clara hacia Santiago son de alguna manera sustentadas? Y si no, también es importante mencionar cuáles fueron esos señalamientos que Santiago hizo, en este caso para Clara, que también hubo varios momentos en este debate, en este segundo debate. Adelante, Mike. Muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que en un debate es justamente un espacio en el que se pueden contrastar ideas, proyectos, y en el que es importante pues dar a conocer cuáles son tus perspectivas del trabajo que presentas. Y desde ese momento me parece que el tema del agua es un asunto realmente crítico. Digo, como inicié y lo comentaba, pues es inaceptable que hoy nos vengan a decir que el agua se debe de convertir en un derecho cuando ese ya está garantizado en la Constitución. No más que se han dedicado a hacer otras cosas, como hacer campañas políticas constantemente en lugar de gobernar. Ese es el verdadero problema con las personas que hoy pretenden o buscan o sueñan seguir en el gobierno, en el Palacio del Ayuntamiento. Eso ya no va a pasar, eso va a cambiar completamente. Pero lo que yo sí creo que es importante fue el momento en el que Santiago Taboada pues lleva, ¿no?, cada uno de los ejemplares del tipo de agua que hay en las alcaldías. Varias de ellas son la de Xochimilco, la alcaldía de Iztapalapa, cómo está el agua en Tláhuac, cómo está contaminada ahorita el agua en Benito Juárez, en donde al parecer las autoridades ya no han dado a conocer específicamente quién causó o qué está causando la contaminación del agua. Pero lo que sí es cierto es que esa es la realidad con la que están viviendo las personas de las periferias, y esa es la realidad con la que hoy se tienen que enfrentar amas de casa, escuelas públicas, mercados, lugares de comer. Es decir, en todos lados en la ciudad abandonaron el sistema hidráulico. Entonces, me queda claro, y por eso fueron tan comentados los memes en las redes sociales sobre pues los constantes y repetitivos traspiés y comentarios de la candidata de Morena, porque estaba desesperada en el debate, porque ya no sabía qué más decir respecto a estas problemáticas. Entonces, a mí me queda algo muy claro, en la calle, en campaña, se han observado un crecimiento fenomenal de parte de Santiago Taboada, donde la diferencia empieza a crecer, y justamente entre más nos acerquemos al proceso electoral, pues los embates de parte del régimen van a continuar. La persecución viene desde hace un año, seguramente seguirán a lo largo de los próximos días, a lo largo de las próximas semanas. Esa es su estrategia, porque no tienen nada bueno que decir respecto a los resultados de gobierno, al contrario. Entonces, ya en el 2021 perdieron la elección federal y perdieron la mitad de la Ciudad de México, y es muy seguro, y lo saben las compañeras y los compañeros de ese partido político. En esta elección perderán abrumadoramente, pero por el error y por supuesto, ni hablar ahorita del transporte público, pero al menos en el tema del agua y de lo que estamos hablando de transparencia, me queda claro que esto que ocurrió ayer en el debate fue específicamente la demostración de esa desesperación que hoy viven en ese partido político, en donde la ciudadanía los está rechazando. Miguel Peñaflor, gracias por este interesante comentario, pero Rachiel, ¿tú estás de acuerdo en el caso de Morena y tu candidata Clara Brugada? ¿Estás de acuerdo con lo que Miguel acaba de declarar sobre la desesperación que dice tiene Morena por de alguna manera, acercamiento
al triunfo el 2 de junio? No, yo creo que al contrario. Alito Moreno, Marco Cortés tomaron una gran decisión, igual con Jorge Romero, de impulsar a señor Taboada, porque tiene él una cola muy larga que se llama cártel inmobiliario, y aunque insiste en que es una persecución política, no hay que confundir persecución política con la persecución del delito. Actualmente hay 9 exfuncionarios que están detenidos. No es un tema abstracto, no es algo que nosotros nos imaginemos. Hay 9 exfuncionarios de la Benito Juárez que se encuentran en la cárcel por el cártel inmobiliario, y hay otros que se encuentran ahorita prófugos. Entonces, yo creo que por ese lado no nos preocupa mucho el tema de Santiago Taboada. Estaba yo viendo hace rato una encuesta del Economista que le da a Clara Brugada un 53.3% de preferencias frente a Santiago con un 39.4%. Entonces, hay un amplio margen. O como veo la tendencia, podría decir que es casi imposible que se revierta. Y digo casi imposible porque pues así que soy un demócrata y creo que en todas las democracias todo puede pasar, pero todo indica que el 2 de junio los que habitamos en la Ciudad de México nos vamos a volcar frente a Clara Brugada, y va a ser la próxima jefa del gobierno, ¿no? Algo que vale la pena hacer mención es de que, a pesar de que el formato del debate de la Ciudad de México es más amigable que el presidencial, porque creo que me parece que es más dinámico, que da la posibilidad de tener y contrastar ideas, aunque no fueron tanto de ideas, fueron más de confrontaciones. Creo que eso se le atribuye un poco a los tiempos. Creo que los tiempos son muy reducidos y te dicen los qué, pero difícilmente puedes decirlos cómo, ¿no? Exceptuando si eres Salomón Chertorivsky, que pues ahora sí que él prácticamente tiene una candidatura testimonial. Creo que tiene mucha razón en las respuestas que da, en el diagnóstico. Me llama la atención el tema de la fuga cero, la reutilización del agua, limpieza de ríos. Ahora sí que creo que es absurdo decir que está mal. La situación es cómo se va a hacer, ¿no? Él sabe que está prácticamente imposible que gane, pero pues, bueno, las ideas son buenas, y en el debate, pues bueno, se valora que las haya hecho públicas. Gracias, Rachiel, por esta intervención. Ya tendrá oportunidad Mike. Es el turno de Fernanda. Por supuesto, Fernanda, tú viste la intervención de Salomón Chertorivsky al sentido de siempre hacer mención de que hacía falta las propuestas. Se dirigió en ciertos puntos hacia los dos candidatos sobre los temas de confrontación que traen entre ellos dos. ¿Cuál es tu percepción sobre estas acusaciones, sobre estos elementos? Y además de todo eso, creo que me pareció interesante esa observación que hizo Salomón al respecto de la basura electoral que mencionó en este debate. Sí, claro, pues creo que es bien revelador que de verdad en 1 hora y media de debate no hayan podido profundizar en una sola propuesta. Una sola no explicaron cómo lo van a hacer. Y cuando intentaban, otra vez se desviaban a pegarse entre ellos, ¿no? Entonces creo que eso es súper revelador de las dos propuestas que hay de la vieja política en la boleta. Creo que sí nosotros demostramos con contundencia que hay una tercera opción que sabe cómo gobernar. Y a mí lo que me parece también preocupante es que tanto Clara como Santiago mencionaron más de una vez en el debate la frase yo ya he dado resultados o yo ya lo he hecho. Me parece preocupante que en ese sentido hayan sido son personas que ya gobernaron 2 alcaldías y tengan tantos, ¿cómo decirlo? Que tengan tantas señalizaciones de corrupción, que haya tantas pruebas de que han estado involucrados, véanle por donde vean, en temas del cartel inmobiliario, pero también a Clara tiene temas de cómo financió ciertas utopías, etcétera. Salomón Chertorivsky, él ya fue secretario de salud, ha sido funcionario público toda su vida, y estos dos en una hora y media de debate no pudieron señalarle una sola vez un tema de corrupción. Entonces, al final creo que está bien claro quién es el mejor candidato, y pues a mí me da también mucha risa que dicen ser demócratas
pero se niegan a ver que hay una tercera opción que está creciendo. Y al final de cuentas, no me preocupa, porque son los ciudadanos quienes definen. Faltan todavía un mes de campaña y en ese mes creo que vamos a ver algo que ya nadie lo puede parar, que es un fenómeno de las personas que se están dando cuenta que sí tienen otra opción en la boleta. Gracias, Fernanda, de Movimiento Ciudadano, por esta intervención. Helios, lo hemos discutido en otros momentos dentro de los análisis que hemos hecho de la Ciudad de México, que ha sido elemento, por lo menos en el canal de YouTube, ha sido elemento de debate de varios usuarios de YouTube. Pero en este caso, ya escuchando las representaciones, ya escuchando a los candidatos y a la candidata, te pregunto, este ambiente el que nos llevará hasta el 2 de junio, en el caso de la Ciudad de México, el debate de la confrontación de acusaciones y de señalamientos, que pues hay que decirlo también, ninguno se ha aprobado y que pues evidentemente todos los actores, en este caso en la Ciudad de México y en este caso Clara y Santiago, siguen teniendo sus derechos políticos electorales pues obviamente vigentes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Helios? Yo creo que la Ciudad de México, como bien decías al principio, es, al menos de estas elecciones, de la principal después de la presidencia de la República. Por eso llama tanto la atención y justamente estos debates son vistos a nivel nacional, ¿no? Pero también, por ejemplo, a mí se me hizo raro, por ejemplo, que Salomón no hubiera sacado algunos datos, por ejemplo, de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, específicamente en Nuevo León y en Jalisco, por ejemplo, con los temas de agua, ¿no? De algunas políticas públicas que han hecho interesantes, que creo que hubieran apoyado un poco en ese sentido en los comos, ¿no? También, obviamente, tanto Santiago como Clara traían ya varios materiales, justamente, pero por ejemplo, entre tanta confrontación que ya sabíamos que iba a haber, yo creo que si se hubiera preparado algo de más formal o más vistoso en cuestión de lo que ya han hecho o de los resultados que comentaron justamente en el debate, creo que hubiera sobresalido más y no tanto en el tema de los ataques. Es decir, por ejemplo, si no sé, se me ocurre, si Santiago hubiera, por ejemplo, llevado la cartulina con justamente todo el tema de la captación pluvial que se hizo en la alcaldía Benito Juárez y demás, o que Clara Brugada hubiera llevado también algo vistoso, una cartulina pues enfocado a las acciones que realizó mientras estuvo en la alcaldía, por ejemplo, el tema de las tuberías que comentó, hubiera sido también algo interesante. Ya sabíamos que iba a haber confrontación, ya sabíamos que iba a haber golpeteo. Creo que darle ese giro sería algo más interesante para los ciudadanos, no solamente quedarse con el tema de los ataques. También, justamente el día de hoy por la mañana estaba viendo algunas entrevistas a ciudadanos, ¿no? Literal, afuera del metro y del metrobús, donde les preguntaban que con qué se habían quedado o qué habían escuchado o con qué se había quedado justamente el debate. Y pues obviamente la mayoría fue con el tema de los ataques. Entonces, sí creo que se debe de elevar, si bien no hay mucho tiempo, es interesante el tema de los señalamientos, es interesante que se confronten ideas, pero hay que ver hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto justamente son confrontaciones, son confrontar ideas y hasta qué momento es justamente el tema del golpeteo político. Yo creo que en la Ciudad de México va a ser interesante el tema de la votación, va a ser muy interesante las elecciones para ver justamente qué es lo que va a ocurrir, porque por ejemplo en la presidencial no se ha visto tan competido, ¿no? En este sentido justamente como en la Ciudad de México, y que yo creo que por eso también se crea de cierta forma un poco de morbo político al ver esta elección. Digo, los otros estados, la mayoría ya están muy cantados hacia dónde se van, exceptuando por ahí dos, pero los demás ya está como muy cantado hacia dónde va, y creo que la Ciudad de México va a ser interesante justamente este último mes de campaña política. Interesante, Helios, gracias por esta intervención. Y bueno, todo el mundo se declaró ganador. Ahí en pantalla estoy colocando de alguna manera los resultados
de estas mediciones que ya son muy comunes en todo el proceso de la elección. Y pues las encuestas, ahí están los datos de lo que levantaron terminando el debate sobre el tema precisamente de los ciudadanos. Preguntaron quién cree que ganó el segundo debate entre los candidatos a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Pero aquí vale la pena puntualizarles a ustedes la oportunidad, dos cosas importantes. La primera, si tienen algo que debatirle a alguno de los personajes que aquí está representando a la y los candidatos. Y segundo, ¿qué tanta validez tiene esta situación de estas encuestas? Que aquí pongo el ejemplo del tema del debate, ¿no? Pero que sin duda, sobre todo en la Ciudad de México, se ha mostrado una guerra de encuestas y realmente no sé si esto sirva hacia el proceso del 2 de junio. Ustedes me dirán. Dos preguntas ahí. El primero, bueno, más bien dos temas ahí. El primero, si tienen algo que debatirle a alguno de los mencionados aquí en esta, de alguna manera, este debate del debate. Y segundo, ¿qué tanta credibilidad le dan ustedes a estas mediciones y sobre todo al tema después del debate, del segundo debate chilango, y que aquí se los estoy mostrando en pantalla? Vamos contigo, Mike. Muchísimas gracias. Pues mira, la verdad es que la estrategia de parte del régimen es derrochar dinero. O sea, derrochar dinero en los medios que sean necesarios, con las encuestas que sean necesarias, con los periódicos que sean necesarios. Y desde esa perspectiva, pues claro que van a seguir apareciendo 200, 300, 400 puntos arriba. Esa es una realidad que ha estado ocurriendo, no de ahora, sino desde que comenzaron campañas hace 3 años, cuando el presidente determinó quién iba a ser su corcholata, cuando designó quién iba a ser su sucesor, porque en esta intención, después de haber perdido estrepitosamente las elecciones, la realidad es que perdieron las elecciones del 2021, las elecciones intermedias, y al día siguiente el presidente dio la indicación de que iniciara el despilfarro de recursos que se observó en espectaculares, que se observó en bardas, en encuestas, pues han hecho campaña durante ya más de 3 años, y por lo tanto nuestros candidatos pues inician en los tiempos formales, y ahora es cuando la ciudadanía ha tenido la oportunidad de contrastar. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos seguido trabajando. La verdad es que pues, la ciudadanía en las calles te lo expresa, están convencidos de apoyarnos. Ahora vienen con 2 cantaletas las personas del régimen, el oficialismo. La primera es diciendo que los programas sociales los vamos a retar. Y eso es absolutamente falso. Es falso que los programas sociales y los programas adultos mayores se van a retirar. Y eso es importante que lo escuche y lo vean las personas que están del otro lado de la pantalla, porque llegan con los adultos mayores y los amenazan, los engañan y les dicen, si gana y si vota usted por el PAN, nosotros lo vamos a saber y le vamos a retirar el apoyo social. Eso es algo que están repitiendo puerta por puerta y nos lo dicen en cada una de las colonias que estamos visitando. Y la segunda situación que me parece que también es muy alarmante es lo que expresó ayer la candidata. La candidata de Morena dice que se va a privatizar el agua. Ahora van a meter el fantasma de la privatización, cuando eso es absolutamente falso. Quien privatizó el agua fue ella. Lucró con el agua, que es un derecho vital, fue ella cuando vendía las pipas a las hieleras, a los negocios en Iztapalapa. La gente de Iztapalapa lo sabe, la gente de Iztapalapa nos lo dice. Ella se dedicó durante una década a hacerse millonaria a costa del agua, de la muy poca agua, por cierto, que llega a esa demarcación. Entonces, pues desde esa perspectiva son 2 situaciones que se observan en estas campañas, y pues que nosotros vamos a seguir trabajando. La realidad es que hay 2 visiones de país, y en esas 2 visiones de país y de ciudad que estamos viviendo, nuestro trabajo desde la coalición, desde nuestros candidatos, pues es seguir tocando puertas y convencer a los indecisos, porque la clave se encuentra en los indecisos, a aquellos que no están recibiendo ningún tipo de programa, evidentemente, y que entendieron que estos programas ya son universales y son constitucionales. Gracias, Mike. En este sentido, Raciel, tu contraste al respecto del tema de, por supuesto, de las mediciones y sobre todo, si lo tienes a bien, si hay algo que quieras contrastar sobre lo que Mike Peñaflor del PAN habló sobre este conjunto del proceso electoral que habla de dos caminos.
Claro que sí, Luis. Como bien lo comentó Mac, los programas es un derecho constitucional que votó Morena, que votó el PT y el Verde. El PAN se opuso abiertamente. Afortunadamente es un derecho que es reconocido y que se ratifica, no se les va a quitar a las personas. Malo es de que también el PAN tiene el problema de que se difunden los videos de Vicente Fox en el que dice que la gente se debe de poner a trabajar con unas palabras peores de las que estoy diciendo. O también cuando dicen de Xochitl Gálvez, que ella misma dice que los programas deben de ser temporales y que tienen que ser focalizados, ¿no? Que no se considera esto como un derecho humano. Algo que afortunadamente es un derecho por lo que ha hecho el Congreso, por lo que viene impulsando la cuarta transformación, y buscamos que esos derechos se sigan ampliando, y por eso es importante el Plan C, por eso es importante que toda la gente vote no solamente para la presidencia o la jefatura de gobierno, sino también por las diputaciones, para que se puedan volver concretos, o se pueda concretar, mejor dicho, otra serie de programas, ¿no? Me llamó la atención el tema de Santiago, porque durante el debate se la pasó mintiendo. Yo le conté por lo menos 12 mentiras en el debate, algo que me parece alarmante. O sea, parece que miente como respira. Y miente tan solo es decir que Morena lleva gobernando 27 años y Morena apenas lleva gobernando la Ciudad de México desde el 2018. O sea, las cuentas no me dan, a pesar de que insiste de que desde prácticamente 27 años está en el... No me sale la cuenta, ¿no? Por otro lado, pues veo un candidato también preocupado, porque a pesar de que se le están volcando los medios de comunicación, a pesar de que insisten que hay un cerco mediático, pues no es así. Tenemos a Latinos, tenemos a TV Azteca, a Televisa, a muchos medios de comunicación que están impulsando la campaña de Santiago Taboada, pero pues se le está yendo la candidatura de las manos, pero se le está yendo porque hizo un mal gobierno en la Ciudad de México como alcalde de la Benito Juárez por el cártel inmobiliario, que pareciera que es disco rayado, pero el cártel inmobiliario no solamente cuesta dinero, también cuesta vidas, también le quita patrimonio a personas que durante muchos años trabajan y consiguen hacerse de una vivienda y de pronto se dan cuenta que perdieron todo, no perdieron solamente unos años de vida, perdieron la vida entera tratando de tener un patrimonio, ¿no? Ya lo dijo Xochitl Gálvez, que si a los 60 años no tienes un patrimonio, pues que estás muy, muy tonto, ¿no? Entonces, esa es la narrativa, ese es lo que representa el PAN, lo que representa el PRI, lo que representa el PRD, y pues la gente ya no quiere más de lo mismo, ya no quiere más del PAN, porque ya gobernaron 12 años, los llevaron a una guerra contra el narco, que hasta la fecha siguen cobrándose vidas, ya no quieren a un PRI porque representan lo peor del gobierno contemporáneo. Los mismos impulsores de Santiago, pues es una persona que está siendo investigada por trata de personas. O sea, podemos ver el tipo de personas que están acompañando a Santiago Taboada, que a mí me parece alarmante, y que espero esto no se vuelva a repetir en las próximas elecciones. Yo creo que los que vivimos en la Ciudad de México también nos merecemos una posición digna, un candidato opositor que independientemente de que estés a favor o no de él, que por lo menos represente un proyecto alternativo, que por lo menos no tenga una carpeta de investigación en su contra. Gracias, Rashid de la Peña. Por supuesto, sería, Fernanda, tu oportunidad, sobre todo en este sentido, en donde tengo que decirlo, pues las encuestas dicen que en tu caso, Movimiento Ciudadano y Salomón Chertorivsky va muy alejado de estas dos personalidades que se están debatiendo y que de alguna manera se están señalando y acusando mutuamente. ¿Cómo ves tú este escenario, Fernanda? Claro, bueno, lo primero que tengo que decir, y seré muy puntual, es que las encuestas no deciden, decide la gente. Y en ese sentido, a mí sí me parece muy curioso que, a ver, es que a donde voltees no hay a dónde irle. En cuanto a derrochar dinero, los dos se pintan solos para eso.
tienen toda la ciudad inundada de basura electoral. A mí me parece muy curioso que el compañero del PAN diga que solo Morena arrancó campaña en tiempos ilegales y desde antes. Creo que habría que recordar que desde mediados del año pasado la ciudad estaba tapizada con la cara de su candidato y de otras figuras del PAN. Entonces, para violar la ley y para gastar dinero se pintan solos. Y precisamente en ese sentido creo que más bien a eso me refiero cuando digo que las personas son las que deciden. Nosotros en Movimiento Ciudadano nos hemos dedicado a caminar cada calle de esta ciudad. No ha habido una sola donde no nos hablen del coraje que les da ver cada poste tapizado con sus caras, cada puente, de ver sus coladeras tapadas con sus lonas, con sus pendones. La gente está harta, y la gente está harta de un proyecto que les prometió demasiado y los decepcionó, y de otro que ya los había decepcionado, que ya no quieren saber más de ellos, que no quieren saber del PRI de Ayotzinapa, del PRI del 68, del PRI que le dio quimioterapias a niños con cáncer y que actualmente Santiago Taboada es candidato de ese PRI. Tampoco quieren saber ya del PAN, que tampoco supo gobernar, también les falló. Tampoco, por supuesto, que quieren saber del PRD, que creo que ya ni existe. Entonces la gente está enojada, la gente de verdad está resentida, y en las calles se siente cuando te dicen que de verdad quieren una opción nueva. Las encuestas no votan las personas, y el 2 de junio van a ver que hay personas que saben que hay una opción seria, que hay una opción que con propuestas claras, que nosotros sí explicamos los cómo, y que pues el 2 de junio se va a ver. Gracias, Fernanda Robles. Helios, vamos ya a ir impulsando el final de este ejercicio que estamos haciendo, agradeciendo por supuesto a todos los que nos acompañan en esta gran mesa de análisis del debate chilango, del segundo debate chilango. Pero en este contexto, encuestas y señalamientos dentro de este ejercicio de debate, ¿cuál es tu opinión, Helios, al, por supuesto, decir que ya estamos ya un poquito más cerca de la meta final del 2 de julio? Pues yo creo que justamente como la otra vez que platicábamos y que se hizo un poco viral el tema, yo creo que las encuestas son fotografías del momento en que se toman. Primero hay que tener bien claro el tema de las encuestas, dónde y cómo se hacen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una encuesta casa por casa que una encuesta, por ejemplo, telefónica. Sí hay que tener claridad en ello. Segundo, hay que ver qué día, cuándo se realizó esta encuesta, porque posiblemente hubo alguna nota nacional o algo pasó que justamente pudo haber cambiado la opinión de las personas. Entonces, yo, por ejemplo, en tema laboral, ahora sí que en mi día a día y más ahorita, lo que hacemos con las encuestas son verlas como una fotografía de ese momento, ver qué se hizo, cómo se hizo y el contexto en el cual está la encuesta, como para poder sacar datos interesantes. Obviamente la mayoría de estas encuestas son encuestas públicas, pero yo le voy más a las encuestas y sobre todo las cualitativas, no las cuantitativas, justamente para ver el sentir de las personas, y con eso yo creo que a cada una de las campañas, cuando el candidato o el equipo de campaña de algún candidato o candidata se va mucho como por las encuestas cuantitativas, no me late tanto hacia dónde va en esa campaña. Yo voy más por las cualitativas, porque ahí sí vemos el sentir realmente de las personas. Y creo que es interesante el que se pueda debatir, el que se puedan confrontar ideas, pero sobre todo también el que se puedan aclarar los puntos. Entonces, sí dar propuestas, el qué vas a hacer, pero también el cómo lo vas a hacer. Confrontar propuestas de señalamientos es necesario en una democracia, y también responder los señalamientos que se te hacen a ti. Entonces, vamos a ver cosas interesantes. Yo creo que este cierre va a estar muy, muy, muy interesante, más que la presidencial, yo creo. Y todavía nos falta un debate más. Entonces, vamos a ver cómo termina, hacia dónde va. Y el tema de las encuestas en Ciudad de México, más que en otros estados, yo creo, puede cambiar mucho la opinión de los ciudadanos, sobre todo los más informados. Entonces, va a ser muy interesante en próximas fechas ver justamente estos movimientos, si es que ocurre algo en próximos días o semanas. Gracias, Helios. Y bueno, finalmente en este ejercicio es importante mencionarles a nuestros panelistas, representantes de la candidata Clara Brugada,
representante de Santiago Taboada, y también representante de Salomón Chertoriski, que es el momento en esta parte final de poder emitir un mensaje dirigido a los capitalinos, a los habitantes de la Ciudad de México, en el sentido de el ejercicio que ustedes están emprendiendo allá rumbo al 2 de junio, ya pasadita la mitad de este proceso electivo, el más grande de la historia de este país. Adelante, May Peñaflor, representante de Santiago Taboada y militante del Partido de Acción Nacional. Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación para estar el día de hoy aquí. Yo nada más quiero dejar dos conclusiones. La primera de ellas es, en este debate del día de ayer, Santiago Taboada no solamente expresa el tipo de ciudad que busca para todos los capitalinos, sino que también hace señalamientos muy puntuales que a lo largo de los siguientes días de la campaña estaremos desmenuzando. Y es la corrupción que tuvo Clara Brugada con las utopías en Iztapalapa. Por eso las compañeras y los compañeros morenistas quieren más negocios de corrupción con las utopías, pero quien realmente quiere que se hagan más utopías, ¿quién creen que es? Es René Bejarano, el señor de las ligas. Y es que justamente varias empresas, la empresa Trueno, Building Game, Ramo 85, están ligadas a la familia Landgrave. La familia Landgrave es y forma parte de esta persona que fue el abogado de René Bejarano en el desafuero del 2004, ya hace 20 años, y que siguen vigentes, siguen presentes en estas actividades. De hecho, Dolores Padierna es candidata a diputada por parte de Morena en Iztapalapa. Pues claro, porque son negocios que crecieron de 2020 hasta ahora en contratos que otorgó directamente la alcaldía a poco más de 98 millones de personas. Es decir, pretenden estar señalando algo que no han podido comprobar, haciendo un uso faccioso de las instituciones en contra de la oposición. Pero ahora ya hemos demostrado y seguiremos compartiendo los contratos, la dinámica sucia y absurda con la que este gobierno y sobre todo el régimen de Clara también contaminó la construcción de estas utopías, que no son más que centros de lavado, porque si tú buscas estas constructoras que Clara Brugada empezó a contratar cuando fue alcaldesa, hoy en esos domicilios tú vas a poder observar, primero, que todas son contratistas de gobierno, y segundo, que son domicilios que no existen o son en departamentos que están vacíos. Entonces, la realidad es que esos negocios, las utopías que realmente quiere que lleguen a toda la ciudad, pues es René Bejarano y su familia, pero también es todo este clan de corruptos que ya se van, que ya están muy cerca de irse. Y la segunda conclusión que yo tengo es, pues los dos candidatos del partido testimonial naranja, estos dos candidatos son y han hecho, lo muy poco que han hecho, lo hicieron con los de la vieja política, porque ellos ya saltaron de partido en partido. Hoy vienen con una vendetta diciendo que son algo nuevo, cuando en realidad pues no hay nada nuevo que demostrar, más que una canción que ni siquiera hacen ellos. Pero lo que sí creo que es importante es que la ciudadanía, que hoy todavía está meditando su voto, analizando por quién votar, pues tienen opciones de cambio. Y esa opción de cambio la encabeza Santiago Taboada y la encabeza también Xóchitl Gálvez en la presidencia. Y estoy convencido que con el trabajo de la ciudadanía, de la coalición, de la sociedad civil, porque este cambio se va a dar con la sociedad civil que ha defendido la independencia del INE, que ha defendido la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, con toda la gran ciudadanía que hemos hecho sinergia, los partidos políticos, entendiendo y reconociendo los errores que hemos tenido, me parece el 2 de junio tendremos una victoria arrasadora. Arrasadora porque será de la mano de la ciudadanía. Esperamos una gran votación a pesar de que el régimen está buscando que la gente no salga a votar. Todos los mexicanos estamos convocados, las y los chilangos, a analizar nuestro voto, a razonarlo y, por supuesto, a ir a elegir a las mejores opciones. Y esas opciones son las de Acción Nacional. Gracias, Miguel Peñaflor, representante del Partido de Acción Nacional y representante, por supuesto, esta tarde de Santiago Taboada, candidato de esta alianza de PAN, PRI, PRD para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, contigo vamos, mi estimado Rashid de la Peña, pues tu candidata, Clara Brugada, ya pasadita la mitad de este proceso electoral, ¿cómo cierras esta tarde de participación? Pues dejar claro que las únicas fugas que va a operar Santiago Taboada son las de sus compañeros del cártel inmobiliario en la Benito Juárez.
y es dejar una vez claro que se está confrontando a nivel nacional, pero también en la Ciudad de México, dos proyectos, que es el de Clara Brugada, que nos ha demostrado lo que ha hecho en Iztapalapa, que ha disminuido los niveles de violencia, de delincuencia, a pesar de que es una alcaldía muy compleja, y que también ha buscado la forma de pacificar a la población de esta alcaldía, a través de utopías, a través de la cultura, a través de diferentes mecanismos que queremos, los que vemos en la ciudad, que se repliquen en las 15 alcaldías restantes. Por otro lado, yo creo que es importante hacer hincapié que Clara Brugada representa también la continuidad del obradorismo en la Ciudad de México. Es real que la ciudad es por naturaleza de izquierda, y lo ha demostrado desde que hay elecciones en esta gran ciudad, que adopta a mucha gente que viene de otros estados y que les da la posibilidad de ejercer libremente los derechos, algo que no pasa en los estados panistas, algo que no pasa en Guanajuato, algo que no pasa en Querétaro, algo que no pasa en Jalisco con MC, que comentan que son un nuevo, pero yo sigo viendo a los mismos viejos, ¿no? Con las mismas prácticas políticas viciadas. Vemos esto en Nuevo León, que sigue teniendo problemas de inseguridad, también problemas de desabasto de agua. Entonces, pues bueno, el próximo 12 de mayo vamos a tener el último y tercer debate, en que se va a hablar sobre temas de seguridad, y se va a poder pues, terminar de denunciar lo que representa Santiago Taboada. Se van a demostrar con elementos y con pruebas que él es el líder de un grupo de pillos que se están haciendo ricos al amparo del poder, que están utilizando el cargo para hacerse ricos a ellos y a los suyos, algo que va en contra de la política. Los que aspiramos a tener un cargo de elección popular, independientemente del partido que sea, pues tendría que ser para mejorar las condiciones, porque a fin de cuentas eso es política, ¿no? La política es cambiar la realidad que tenemos para bien, y que pues ahorita Santiago Taboada no está representando, y que dudo mucho que vaya a representar en muchos años. Entonces, pues bueno, a seguir convenciendo, a seguir concientizando, y pues el 2 de junio vamos a salir todos los mexicanos, todos los chilangos, a votar por la continuidad, a votar por el PC, a votar por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a votar por Clara Brugada. Gracias, Rashid de la Peña, por esta intervención. Y por supuesto, Fernanda, ¿estás de acuerdo que el 2 de junio será, por un lado, la continuidad y por otro lado, el cambio que habla de Mike de Santiago Taboada, o será la opción que representa Salomón Chertoriski? Sí, yo solamente quiero cerrar diciendo que no hay nada que hable más de corrupción que ser el candidato del PRI, no hay nada que hable más de vieja política que decir que defienden al INE, pero votar con Morena la debilitación del Tribunal Electoral. No hay nada que más bajo que haberle prometido a la gente una transformación y haberles fallado. Pero no se preocupen, este 2 de junio sí hay opción, sí tenemos que voltear a ver que hay una opción de propuestas serias y que no necesariamente tenemos que voltear a ver entre los malos y los peores. Así que tranquilos, no se espanten de esas dos opciones horrorosas que quieren pintarles, que son las únicas que tienen. Sí tenemos otra. Gracias, Fernanda, por supuesto, por esta intervención. Y es tu turno, Helios. En este sentido, continuidad o cambio con cualquiera de las dos opciones que estarán también en esa boleta. Adelante, Helios. Pues justamente yo creo que lo interesante de este tipo de ejercicios, de estos debates, es poder escuchar las propuestas de cada una de las candidaturas. Es interesante también que nosotros como ciudadanos podamos realmente ver cuál es la verdad y cuál es la mentira. Nosotros no solamente quedarnos con lo que se dice, ¿no?, en estos debates, sino también nosotros formar nuestro propio criterio. Hoy en día hay muchos medios, pero pues sabemos perfectamente que, por ejemplo, si escuchamos Latinos o Atypical, sabemos hacia dónde van, pero también si escuchamos a los periodistas o al chamuco, pues sabemos hacia dónde van. Entonces creo que justamente debemos de ver objetividad, o sea, de tener objetividad, de informarnos de distintos medios y de preferencia medios objetivos, para poder contrastar las ideas, pero ese ejercicio lo tenemos que hacer nosotros los ciudadanos. No podemos esperar que sean
solamente un ejercicio que quedarnos con lo que nos dicen específicamente el tema de los políticos. Obviamente cada uno de los políticos, cada una de las candidaturas le va a hablar a su voto duro y te va a tratar en cierta medida también de hablarle al voto indeciso para poder jalarlo y tener el beneficio de esos votos para poder ganar una candidatura. Vamos a ver qué ocurre en el tercer debate, si va a haber más propuestas, van a seguir los ataques obviamente, pero vamos a ver qué ocurre, cómo va este tema, y también ver justamente el próximo fin de semana el debate presidencial, que a ver si se logra hacer cambios, ajustes, y puede ser un poco más pues entretenido y con mayor carnita, justamente para ver todas las propuestas y definir temas de las candidatas y el candidato. Muchas gracias, Helios Ruiz Esparza, por esta intervención y, por supuesto, gracias a los representantes de los candidatos y la candidata Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky. Gracias a Fernanda Robles, por supuesto, de parte del Movimiento Ciudadano. Gracias a May Peñaflor del Partido Acción Nacional, PAN, y por supuesto PRI y PRD en el caso de Santiago Taboada como representante, y por supuesto gracias a Rachid de la Peña por haber estado con nosotros en el caso de Clara Brugada y esta alianza de Morena, PT y Partido Verde. Gracias. Y sobre todo, por supuesto, Helios, también gracias por estar aquí, eres parte de este gran equipo y por supuesto siempre aprecio que colabores con nosotros y nos ayudes a impulsar este espacio de comunicación, este espacio de participación, pero sobre todo gracias a ustedes que nos vieron y nos sintonizan y que amablemente están haciendo crecer la comunidad de YouTube. Y pues no me queda otra más que decir que nos vemos en el siguiente episodio de Acceso B para ver más de estos temas de debate y seguramente tendremos la oportunidad de platicar con todas y todos los que aquí estuvieron en esta mesa de análisis en este tema, Debate Chilango, el segundo de esta jornada rumbo al 2 de junio. Gracias.